gracias, muchas gracias. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey todavía. Hoy es miércoles 11 de septiembre, una fecha fatídica, ¿no? Que trae recuerdos terribles, 11 de septiembre. Ha venido mucha gente aquí al estudio, no cabía ya más gente aquí en el estudio, mucha gente se ha quedado afuera, es una lástima, ¿no? Son las 9 en punto de la noche, estamos saliendo en vivo, en directo, nos ven en Estados Unidos, en Puerto Rico. Hoy ha venido, y estoy encantado porque lo quiero mucho, un gran periodista colombiano, periodista, analista político, Ernesto Yamure. Ernesto tiene un portal de noticias fantástico, losirreverentes.com. Yo publico allí mis columnas semanales en Los Irreverentes. Y vamos a conversar con Ernesto Yamure de la actualidad política, principalmente de los rifirrafes en la frontera entre Venezuela y Colombia. No se pierdan a Ernesto Yamure. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a doña Mercedes Urdaneta, que ha venido desde lejos. Gracias por estar aquí. Y a Bárbara Hernández. Bárbara está ahora mismo en Panamá. Gracias, Bárbara, por vernos con tanta lealtad. Se va a casar, aunque todavía puede corregir ese error, con Josep Ferrer, que está aquí presente y que la recuerda con viva emoción. Me consta, querida Bárbara, que Josep está perdidamente enamorado de ti porque no ha hecho sino hablar maravillas de ti, nada más entrar aquí en el estudio. O sea que te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos muchas felicidades. Y cuando estés de paso por Miami, ven a vernos, por favor. También quiero saludar la presencia de la esposa de Ernesto Yamure, nuestra queridísima Olga, que es una mujer encantadora, y elegante y austera con las palabras, muy observadora, muy observadora. Un encanto. Gracias por estar aquí. Bueno, están Mario y Angelito, que ya son los accionistas de la casa, ¿no? Ellos representan al directorio. Les recuerdo, antes de entrar en lo nuestro, que el viernes 27 de septiembre, o sea, en un par de semanas nada más, voy a estar en Santiago de Chile, en un festival de autores. Llevo un par de años sin ir a Santiago. Una gran ciudad, una ciudad moderna, bastante liberal, con una clase media pujante, y con una juventud muy volcada a las artes. Se hacen unas películas estupendas en Chile en estos tiempos. Voy a estar en el Centro Cultural Gabriela Mistral el 27 de septiembre, viernes a las 7 de la noche. Creo que es un acto gratuito y voy a estar hablando de mi carrera como escritor. Los espero, no me dejen solo, por favor. Siempre me aferro a los venezolanos, al cariño de los venezolanos. Si no van los chilenos de Santiago, con seguridad irán los venezolanos de Santiago. Y con ellos seremos ya una multitud. Me consta que es así. Así me ha ocurrido en Santiago, en la Feria del Libro de Bogotá, quiero decir, incluso en la de Lima, y no digamos ya en la de Madrid, ¿no? Los venezolanos no fallan. Bueno, hoy, como decía, se ha recordado la tragedia del 11 de septiembre de 2001, ¿no? Se cumplen 18 años largos, murieron casi 3.000 personas y hoy se las ha recordado con profunda emoción. Family members and first responders returned to Ground Zero to remember loved ones lost on September 11th, 2001. Bells mark when the planes hit the Twin Towers and when the buildings fell, as the names of the fallen are read. Timothy Sean Haskell. Many children speak about parents they never met or got to know. Andrew, Mom and I miss you very much every day, and we know you're watching over us. New this year at Ground Zero, a 9/11 memorial glade featuring stacks of granite in tribute to the first responders who became ill or died after being exposed to toxins. And pray for all those first responders who have or will become ill as a result of their dedication and sacrifice. Hoy me contaba el editor del programa, Camilo Estrada, que está viendo o ha terminado de ver una serie en Netflix, creo que titulada El Espía, sobre un espía de Israel infiltrado en Siria. Y este espía trata con el papá de Bin Laden, todo basado en hechos reales. ¿La han visto? Y el papá de Bin Laden era ya un terrorista, digamos, en toda la línea, que soñaba con envenenar a los israelíes, ¿no? O sea que genéticamente el hijo, Osama Bin Laden, es ya también un terrorista profesional, consumado, sin remedio, ¿no?
O sea que la locura terrorista se transmite, se lleva en los genes también. Un terrorista que tenemos más cerca de nosotros es Maduro. Es un terrorista estúpido, pero a veces los terroristas estúpidos hacen más daño que los terroristas inteligentes, ¿no? Maduro es una bestia redomada, es un animal salvaje, no hay manera de domarlo, de enjaularlo. Ahora además se está dando golpes de pecho, jactándose de que los halcones han perdido poder en la Casa Blanca, lo cual es verdad, porque Trump ha despedido al embajador Bolton. Y hace minutos nada más Maduro en la televisión venezolana atacó viciosamente al presidente colombiano Iván Duque. Y los ejercicios militares son un ejercicio, valga la redundancia, de ocupación territorial, de ejercicio de soberanía. Y además, decirle al imperialismo norteamericano y a la oligarquía extremista de derecha que gobierna Colombia, dejen quieto a quien quieto está. Eso es lo que le digo yo al subpresidente Iván Duque. Duque, mírame bien, Duque. No tiembles. Solamente te digo, a nombre del pueblo de Venezuela, en unión cívico-militar, deja quieto a quien quieto está. No te metas con Venezuela. A Venezuela se respeta. El problema es que Maduro no está quieto, ¿no? Maduro y su dictadura, Maduro y sus secuaces están todo el tiempo inquietos. Y la inquietud desde el lado colombiano surge porque Maduro ha recibido a los terroristas colombianos, los ha apañado, les ha dado un santuario, un enclave, a los de las FARC y a los del ELN. Esta es una agresión a Colombia, ¿no? Y es perfectamente natural que el presidente Duque la condene en los términos más enérgicos. Maduro trata de intimidar o arredrar a Duque, abusando además de que Duque es un señor de buena entraña, ¿no? Es un hombre de bien, es un abogado, es un pacifista, es un demócrata, que no va a caer en estas provocaciones arrabaleras, ¿no? Pero por supuesto Maduro endurece el discurso, dirige palabras flamígeras contra Duque y anuncia que Duque está preparando un atentado o varios para matar a Maduro. Y a pesar de que yo guardo medidas de seguridad extrema porque el imperialismo norteamericano y el presidente de Colombia, Iván Duque, me quieren matar, desde Colombia están preparando 10 planes para matarme, pero con la protección de Dios y la protección del pueblo viviré 100 años o más. Amén, amén, amén. Bueno, yo no sé si Duque está preparando planes para matar a Maduro. Lo dudo mucho. No creo. Si fuera cierto, me parecería una iniciativa altamente encomiable y ojalá no sean 10 sino 12, ¿no es cierto? Y ojalá Dios incluso esté preparando un plan también para recoger a Maduro, reunirlo con Chávez, con Fidel Castro, con Néstor Kirchner, con esa pandilla de bribones, ¿no? Sería realmente una contribución inestimable al bien de la humanidad que Maduro se retirase, ¿no? Se retirase de la escena. Pero no creo que Duque esté maliciando ningún atentado contra Maduro. Que yo sepa, acá había algunos patriotas venezolanos que estaban conspirando, me pidieron a mí que yo consiguiera el veneno. Yo les dije, bueno, muchachos, yo sé que tengo fama de ir a la farmacia y comprar un montón de drogas para jugar con mi ánimo, para regular mi ánimo, pero no de ahí a que yo vaya a conseguir el veneno, no me pidan tanto, ¿no es cierto? O sea que creo que esos planes no van a llegar a buen puerto. En cualquier caso, está claro que Maduro ha concentrado tropas en la frontera con Colombia, y no pocas, ¿eh? Es un despliegue obsceno, grotesco, de autos militares, vehículos, tanques, camiones que transportan cohetes y misiles, todo bastante cochambroso, ¿no? La mayor parte de esos autos se desplazan, quiero decir, vehículos militares se desplazan con dificultad y algunos echan humo y los helicópteros parecen más trémulos de lo que debieran, ¿no? Pero dicho eso, Maduro anuncia que los ejercicios militares van a durar hasta septiembre 28, o sea que van a bajar de peso los generalotes chavistas.
Las maniobras, que se extenderán hasta el 28 de septiembre, fueron ordenadas por el presidente Nicolás Maduro, tras denunciar un supuesto complot de Bogotá para impulsar un conflicto militar. Y Venezuela tiene quien la defienda, con ideas, con palabras, con política, con diplomacia y con las armas. Si fuera necesaria defenderla con las armas, Venezuela tiene una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unida al pueblo, lista, preparada y bien armada para defender la patria. Yo creo que no está lista ni preparada. No veo a esa Fuerza Armada Bolivariana saliendo a entregar la vida por Maduro. No creo que esté fuertemente armada. Creo que el armamento militar venezolano es añoso y está en ruinas, no ha sido renovado, y ni siquiera tienen gasolina para que despeguen los Sukhoi rusos. O sea que Maduro no mete miedo, no obstante que esa es, por supuesto, su intención, ¿no? Lo gracioso es que los ejercicios o los ensayos militares cerca de la frontera ocurren en un lugar, según Euronews, llamado La Fría. Miles de soldados, baterías antiaéreas, vehículos blindados, lanzacohetes móviles. Venezuela inició este martes un amplio despliegue de tropa y armamento en la frontera con Colombia, en el primer día de los ejercicios militares ordenados por el presidente Nicolás Maduro. Estos ejercicios, que según Caracas movilizarán a 150.000 soldados, tienen su epicentro en la localidad de La Fría, en el estado de Táchira. Al frente está el jefe del Comando Estratégico Operacional, Remigio Ceballos, quien aseguró que Venezuela tiene amigos en todo el mundo, en alusión a la presunta presencia de militares rusos y cubanos entre la tropa denunciada por la oposición. Bueno, creo que Venezuela tiene más soldados, hombre por hombre, ¿no?, que Colombia, pero las guerras en estos tiempos no se ganan con soldados, no se ganan con tecnología, se ganan con los armamentos más sofisticados. En estos tiempos hay aviones que vuelan sin pilotos, ¿no? Y yo creo que el ejército colombiano es inmensamente superior, es un ejército más profesional, mejor fogueado, mejor armado y mejor comido. Sobre todo el ejército venezolano no come 3 veces al día. O sea, es un ejército desnutrido. Un ejército con hambre puede ser un ejército poderoso, tengo mis dudas, ¿no? Y el ejército venezolano es un ejército con hambre, no digamos ya los milicianos. Los milicianos son un club del dominó, más viejitos que los viejitos de la calle 8, ¿no es cierto? Son unos viejitos que tienen unos fusiles que no disparan, unos fusiles que son como réplicas de madera. O sea que todo es bastante grotesco o hilarante incluso, ¿no? Y un tal Remigio Ceballos, fantasmón que funge como jefe militar venezolano, intenta meter miedo. A show of strength as tensions mount. Venezuelan military chiefs say they've begun mobilizing some 150,000 troops along the country's 2,200-kilometer border with Colombia, starting here in the western border town of La Fría. Armored vehicles, mobile missile launchers, and snipers on hand for military exercises with no end in sight. This activity will be maintained indefinitely. We'll be deployed here, doing searches, patrolling, investigating, and, when appropriate, carrying out necessary interceptions. ¿Intercepciones de qué? Tendrían que haber interceptado a los terroristas colombianos que fugaban como Santrich de la justicia. A esos tendrían que haber interceptado y los han dejado pasar y los protegen, los esconden, ¿no? Es un escándalo que Venezuela sea un estado terrorista. Doblemente terrorista, porque practica el terrorismo de Estado contra su población indefensa y porque además invita a terroristas de otros países a los que da cobijo, ¿no? Bueno, van llegando ya los tanques más pesados, ¿no? Estos son tanques difíciles de movilizar, van llegando tanques venezolanos a la frontera. No tenemos imágenes, sino solamente fotografías, ¿no? Fíjense usted, estos son los tanques más pesados del chavismo. Fíjense, ¿no? 3 tanques de guerra voluminosos, ¿no? Difíciles de desplazar, ¿no? Y no se ha intervenido la fotografía, no hay ningún truco, ninguna adulteración, ningún Photoshop. Así de pesados son los tanques chavistas venezolanos. Quiero decir entonces que los que comen en el ejército venezolano son los jefes, ¿no? Los generalotes.
Son más de 2.000 los generalotes corruptos, sobrealimentados, adiposos del chavismo. Más de 2.000, una cosa insólita, ¿no? No sé si todos ellos son corruptos o si todos ellos han sido aceitados, lubricados con el dinero inmundo del narcotráfico, pero lo cierto es que no alcanzamos a otear en el horizonte algún vestigio de honor o de patriotismo en ello. Ninguno de momento se ha levantado en armas contra los usurpadores. El que habla, y es más locuaz de lo que yo suponía, es este Remigio Ceballos. Remigio Ceballos dice algunas cosas babosas y abiertamente mentirosas. Por ejemplo, que él ama al pueblo de Colombia. Y este es un país soberano. Así como Colombia tiene los norteamericanos metidos en todo el territorio colombiano, Venezuela, la política internacional la ejerce nuestro comandante en jefe. Y Venezuela puede tener todos los amigos que quiera. Nosotros quisiéramos ser amigos de todo el mundo, eso es lo que dice nuestro comandante en jefe. Somos amigos de todo el mundo, amamos a todos los pueblos, amamos al pueblo colombiano, amamos al pueblo, a todos los pueblos y sobre todo a los pueblos de América. Bueno, no se puede amar al pueblo colombiano y al mismo tiempo amar a los terroristas de las FARC y del ELN que se han ensañado durante décadas con el pueblo colombiano y que han ensangrentado al pueblo colombiano. Usted tiene que elegir, Ceballos. Si usted ama al pueblo colombiano, entonces usted tiene que perseguir a los terroristas que han masacrado históricamente al pueblo colombiano. No, ustedes no aman al pueblo colombiano, no. Ustedes aman a los terroristas colombianos y no les molesta para nada que esos terroristas se hayan puesto a buen recaudo de la justicia, se estén reagrupando y rearmando, estén desde territorio venezolano conspirando para seguir matando a gente inocente en Colombia. Y eso es muy grave y a mí me parece que el presidente Duque tendría todo el derecho de entrar en Venezuela, todo el derecho de entrar en Venezuela a capturar a los bandidos, a los forajidos colombianos que se han metido ahí en sus madrigueras, ¿no? Pero este Ceballos, que es un charlatán, cosa rara entre los militares, pero le pusieron un micrófono y de pronto encontramos en él una lengua fluida. Dice que ellos son muy profesionales, que el ejército chavista es muy profesional. Sí, cómo no. Será profesional para robar, ¿no? Para eso son profesionales, pero para defender al pueblo, para usar las armas de la República en defensa de los ideales democráticos, para eso han resultado unos buenos para nada, ¿no? Y el 328, a nosotros se nos asignan 3 tareas fundamentales: la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. Somos una Fuerza Armada altamente profesional, con altísima lealtad a nuestro comandante en jefe, a las instituciones del Estado venezolano. Entonces no se equivoquen con nosotros. Nosotros sabemos que cualquier coalición es superior en medios y en Fuerza Armada, pero no hay moral. No hay moral. Imagínense ustedes, una alta moral la de las tropas venezolanas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya vimos esa moral enhiesta, invicta, cuando estalló un dron, ¿no? Todos corrieron como conejos asustados. Esa es la moral invencible de la tropa chavista. Esto no le mete miedo a nadie. O sea, los guardias de seguridad de Laura Bozzo le ganan una guerra al ejército chavista. Con piedras le ganan una guerra a este ejército. Porque, insisto, este es un ejército famélico. Bueno, los generalotes están gordos, pero la tropa, la soldadesca, no come. Come una yuca al día. Entonces, estos soldados apenas pueden, cruzan la frontera a Colombia y se han ido por millares, porque lo que quieren es comer, ser libres. Ahora, este Ceballos trata de amenazar al gobierno noble de Iván Duque y dice: vamos a continuar aquí indefinidamente, un adverbio que ya siembra inquietud, y vamos a realizar trabajos de vigilancia y exploración. La pregunta es, ¿a quién van a vigilar, no? A los que tendrían que vigilar, que son a los terroristas colombianos, los dejan pasar. ¿Y exploración exactamente dónde? ¿O a qué? ¿O para qué? Estamos aquí iniciando el despliegue nacional. Comenzar actividades de vigilancia, exploración y, por supuesto, interceptación. Cualquier agresión contra el territorio nacional. Estamos pues desplegados. Toda
todo nuestro ejército bolivariano a lo largo y ancho de los 2.219 kilómetros de frontera con Colombia y también en el resto del país. Toda la milicia bolivariana desplegada en sus respectivos territorios. Bueno, el tal Remigio Ceballos, ¿no? Uno de los espadones del ejército chavista. Venezuela es una dictadura militar, ¿no? La encabeza un civil, si de verdad la encabeza, ¿no? Pero es una dictadura militar. El partido político en Venezuela que usurpa el poder es la fuerza militar, ¿no? Las Fuerzas Armadas. O sea que estos militarotes están encantados, porque a los militares les encanta jugar a la guerra y mostrar sus juguetes y hacer alarde de ellos y incluso disparar unos cuantos cohetes, ¿no? Nada le gusta más a un militar que sentir que está en vísperas de la guerra, ¿no? Que está en la inminencia de una guerra y que va a salvar a la patria y que va a tener momentos de gran heroísmo y que va a pasar a la historia, ¿no? Y en el fondo todos estos son unos bribones, ¿no? Unos canallas, y no son capaces de ganarle una guerra a nadie, pero están jugando y creen que asustan. Y no asustan, hacen el ridículo. Vamos a la primera pausa y luego voy a contarles por qué el presidente Trump, es una pena, ¿no? Yo lo siento mucho, ha despedido a John Bolton, tercer asesor de seguridad nacional que despide. Lo ha despedido en parte porque Pompeo ya había crucificado a Bolton. Pompeo y Bolton llevaban semanas sin hablarse, pero les voy a contar por qué ha ocurrido exactamente y de qué manera eso afecta a la causa de la libertad en Venezuela y en América Latina. Y luego viene lo mejor, que es conversar con el gran Ernesto Yamure, una mente brillante, un colombiano, periodista, analista político, fundador y director del portal de noticias losirreverentes.com, donde yo publico todos los lunes, by the way. Antes les recuerdo que si quieren comer rico vayan a La Fontana, y les recuerdo a los dueños de La Fontana que no me han pagado todavía. Pero dicho eso, La Fontana se come delicioso, delicioso. Bienvenidos de vuelta al programa. En 10 minutos va a estar acá sentado conversando con nosotros don Ernesto Yamure. Vamos a hablar de, en fin, las escaramuzas en la frontera entre Venezuela y Colombia, las amenazas de Maduro a Duque, por qué Trump ha despedido a John Bolton y cómo afecta eso a la causa de la libertad en Venezuela. Colombia tiene una vicepresidenta conservadora, Marta Lucía Ramírez, que hizo hincapié en que su país no es belicista. Colombia no puede caer en provocaciones, no hemos sido jamás un país belicista. Nosotros lo que llamamos es a todos los colombianos realmente a tener la serenidad del caso, a saber que tenemos una fuerza pública suficientemente equipada, suficientemente capaz realmente de atender amenazas. Bueno, yo no sé por qué le tienen tanta alergia a la palabra belicista, ¿no? Yo le tengo más aversión a la palabra pacifista, ¿no? A veces hay que usar la fuerza, señora Marta Lucía. Imagínese usted que el presidente Obama hubiera dicho no voy a entrar a Pakistán a capturar a Bin Laden, a matarlo y a hundirlo en el fondo del océano, porque la verdad, nosotros no somos belicistas. Bueno, resulta que para combatir al terrorismo, inevitablemente uno tiene que usar la fuerza, porque el terrorismo te ha declarado la guerra, ¿no es cierto? Entonces ya el belicismo está declarado por una parte. La otra parte tiene que responder y derrotar a la parte agresora, a la parte subversiva, a la parte que no acata la ley y que trata de dinamitar el Estado de Derecho. Entonces no hay que tener este prurito así de no, nosotros no agredimos, nosotros no usamos la fuerza nunca, jamás. Pues resulta que si el Estado de Derecho está siendo agredido por una pandilla de terroristas, hay que fumigarlos. ¿Tendrá usted, digamos, su lengua es suficientemente viperina para fumigarlos con palabras? No creo, la mía tampoco. Las palabras no alcanzan para fumigarlos. Bueno, el canciller colombiano Holmes en la OEA describió cómo Venezuela se ha convertido en un campamento terrorista. Ahí van todos los terroristas de toda laya y pelaje, y Maduro les monta carpa. En los últimos 3 años, los grupos armados ilegales han pasado de tener una retaguardia estratégica a constituir un enclave criminal en Venezuela,
con el beneplácito del régimen de Nicolás Maduro. Las FARC y el ELN se han afianzado mucho más en las últimas 2 décadas como resultado de sus afinidades ideológicas con los gobiernos de Chávez y Maduro e intereses económicos cada vez más superpuestos. Es lo que dice el International Crisis Group en febrero de este año. Muy bien dicho, señor Canciller. Ahora, esto nos sorprende, esto no es una primicia, ¿no? Porque bien sabemos que cuando Santos negociaba con los terroristas colombianos de la FARC, ellos estaban en La Habana y La Habana los protegía. La Habana les daba un buen pasar, ¿no es cierto? Vivían cómodamente, sin privaciones, no trabajaban, estaban virtualmente jubilados del terrorismo. Entonces, si La Habana les ofreció amable posada y Venezuela es casi un territorio colonizado por Cuba, es natural que la misma hospitalidad que encontraron en Cuba la encuentren ahora en Venezuela. Es una prolongación de la hospitalidad con la que fueron tratados en Cuba y con la que ahora son recibidos en Venezuela. No tendría que sorprendernos. Lo que sí tendría que enervarnos o soliviantarnos es comprobar que todas las concesiones que se hicieron a esos bandidos terroristas, bendecidas por la satrapía de La Habana, no sirvieron para nada. No sirvieron para nada, salvo para engañar a la población colombiana de buena fe. Fue una estafa, fue un auténtico embuste. Hacer creer a una parte significativa de los colombianos que ese acuerdo de paz con las FARC, bendecido por La Habana, traería en efecto paz. Y no ha traído paz, no ha traído paz. Lo que ha traído es deshonor, lo que ha traído es infamia. Y lo que ha traído es ver a unos terroristas que se mofan de la democracia colombiana. Pero el canciller Holmes describe cómo el ELN se mueve como Pedro por su casa en Venezuela. El ELN es ampliamente tolerado por autoridades venezolanas. Abro comillas. El grupo es capaz de operar con casi total impunidad gracias a los cercanos lazos que tiene con las fuerzas de seguridad, dice el Inside Crime en un informe de marzo del presente año. Yo no sé, yo pregunto, ¿no? Se lo voy a preguntar a Ernesto Yamure, pero ¿tiene derecho Duque de entrar y salir de Venezuela para capturar a los terroristas colombianos? Yo digo que sí tiene derecho. O sea, si Trump se enterase de que en Canadá hay unas células terroristas de cualquier origen, sirias, libanesas, iraníes, talibanes, del Estado Islámico, lo que fuera, en Canadá, y que están planeando un atentado aquí en territorio de Estados Unidos, ¿tendría derecho Trump de ordenar una acción militar, policial, de tropas de élite en territorio de Canadá? Tendría derecho. ¿Debería pedirle permiso al gobierno de Trudeau? Bueno, sería más delicado si le pide permiso, pero a lo mejor no le pide permiso para no avisar a los terroristas y entra sin permiso, como sin permiso entró el presidente Obama a Pakistán a fumigar a Bin Laden. Entonces, en estas cosas no nos debe temblar el pulso, ¿no? Mike Pompeo está feliz primero porque es un gordo sin culpa, y yo lo entiendo tanto. Segundo, porque viaja en un Air Force One y no es presidente, entonces siempre quiere viajar, y yo lo entiendo tanto. Y tercero, porque su rival, John Bolton, ha sido guillotinado. Alguien preguntó si las políticas serían diferentes si faltara alguien de los presentes. Son las políticas del presidente. Creo que ningún líder mundial puede suponer que la política exterior del presidente vaya a cambiar en nada porque alguno de nosotros se marche. Bueno, es una pena que se haya marchado, lo han despedido, aunque él dice que ha renunciado, pero ya da igual. John Bolton, un hombre ya mayor, había servido con honor al gobierno de Reagan. Por supuesto, y esto era previsible, Trump, nada más despedirlo, ya empieza a decir palabras mezquinas o insidiosas contra Bolton, que dedicó 17 nobles, largos meses a servir al gobierno de Trump. Pero la gratitud no se cuenta entre las virtudes del presidente norteamericano. Entonces Trump ha dicho que Bolton, respecto de Venezuela, y esto lo ha dicho Trump hoy, miércoles 11 de septiembre, que respecto de Venezuela, Bolton se pasó de la raya. ¿Cuál es esa raya? ¿Cuál es esa línea que Bolton transgredió? Trump no lo aclara, ¿no?
Pasado un día desde la salida del asesor de Seguridad Nacional John Bolton de la administración y las dudas sobre el futuro de las políticas de la Casa Blanca sobre Venezuela siguen abiertas. Por primera vez desde su despido o su renuncia, algo que no queda claro, el presidente Donald Trump habló sobre su relación con Bolton y mencionó al país sudamericano. Discrepaba con John Bolton sobre su postura acerca de Venezuela. Creo que se había pasado y creo que he demostrado estar en lo cierto, pero seguimos mirando a Venezuela muy de cerca. En cuanto hacia dónde irá la política de Estados Unidos hacia Venezuela, el mandatario no dijo más que: estamos trabajando con Colombia, estamos trabajando con Brasil, estamos trabajando con otros países en materia humanitaria. Trump, que muy infrecuentemente admite un error, aprovechó para decir, por supuesto, que el tiempo le había dado la razón a él. No aclara, no da detalles cuál es la raya que propasó o vulneró Bolton. Supongo yo, por lo que me cuentan mis fuentes, que esa raya consistió en decirle a Trump: tenemos que reconocer a Guaidó, porque reconociéndolo va a caer muy pronto Maduro. O sea, Bolton convenció a Trump de que él tenía un plan que comenzaba con el reconocimiento a Guaidó como presidente constitucional y terminaba con un golpe militar venezolano contra Maduro. Ocurrió lo primero, no ocurrió lo segundo, ¿no? Bolton hizo todo lo posible para propiciar ese golpe militar contra Maduro. Fracasó. Lo recordarán ustedes, el 30 de abril. Bolton estaba en los jardines de la Casa Blanca diciendo que yo tenía un acuerdo con el general Padrino López, y Padrino López ha resultado que no tiene palabra. Bueno, yo creo que en ese momento ya Bolton estaba por irse, digamos, ¿no?, a los ojos de Trump, porque le prometió a Trump que se iba a tumbar a Maduro, que los militares venezolanos se lo iban a tumbar, y eso no ocurrió. ¿Es verdad que Trump dijo, no, eso no va a ocurrir? No lo sabemos, ¿no? Pero ahora, claro, por supuesto, Trump se pone una medalla. No, I disagreed with John Bolton on his attitudes on Venezuela. I thought he was way out of line, and I think I've proven to be right. But we are always watching Venezuela very closely. Se sabía que Pompeo no quería que prevaleciera la visión dura o radical de Bolton. Se sabe que Trump es reacio a la guerra, lo ha demostrado una y mil veces. Cuando sus propios jefes militares le dicen, por ejemplo, ¿no?, ordenemos un bombardeo estratégico en tal o cual lugar quemante del mundo, la primera reacción de Trump es mejor no. De manera que él es por instinto reacio a la guerra, y eso no nos sirve respecto de Venezuela, ¿no? Este es otro momento de Trump hoy en la Casa Blanca hablando de Venezuela. John is somebody that I actually got along with very well. He made some very big mistakes. When he talked about the Libyan model for Kim Jong-un, that was not a good statement to make. You just take a look at what happened with Gaddafi. That was not a good statement to make. And it set us back. And frankly, he wanted to do things not necessarily tougher than me. You know, John's known as a tough guy. He's so tough he got us into Iraq. And that's tough. And but he's somebody that I actually had a very good relationship with. But he wasn't getting along with people in the administration that I consider very important. Bueno, las probabilidades que ya eran escasas de que el presidente Trump usara algún tipo de fuerza para liberar a Venezuela, fuerza militar, fuerza policial, son ahora, por supuesto, mucho más pálidas, ¿no? Mucho más. Porque Pompeo es partidario de la conciliación y del diálogo, y lo que a mí me aterra, ¿no?, es que convenzan a Trump de ir a Caracas y hacerse la foto con Maduro, y en estas cosas Trump es capaz de hacerlo. Si lo ha hecho con Kim Jong-un, podría hacerlo con Maduro también. Ojalá que no ocurra, ¿no? Pero la salida de Bolton abre espacio en la Casa Blanca para los partidarios a dialogar con Maduro, a entenderse con Maduro, a hacer, en fin, concesiones y poner paños fríos a la relación con Venezuela. El embajador de Estados Unidos en la OEA, el señor Trujillo, dijo que si hay una conflagración bélica entre Venezuela y Colombia, Colombia contará con toda la asistencia militar de los Estados Unidos.
Bueno, lo dijo el encargado especial del secretario L. Abrams, que con Colombia pueden contar con todo nuestro apoyo. Si hay un acto de agresión de Venezuela, del narco-dictadura de Nicolás Maduro hacia Colombia, los colombianos pueden contar con todo el apoyo de los Estados Unidos. Bueno, vamos a la publicidad y luego voy a conversar con un gran periodista colombiano, Ernesto Yamure, no se lo pierdan. Antes, esta opción al consumidor. Adelante, por favor. Claro. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo y en directo y ha venido esta noche un querido amigo, un gran periodista colombiano, Ernesto Yamure, director de losirreverentes.com. Un aplauso para Ernesto, por favor. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti por la invitación. Ernesto, ¿tú crees que, digamos, hay una posibilidad real de una guerra entre Venezuela y Colombia? Yo no veo la guerra como tal, pero... ¿Qué puede pasar? Podemos estar como en una situación que se vivió en Colombia en el 2008 cuando Chávez decidió mostrarle los colmillos a Uribe a raíz de la operación contra Raúl Reyes en la selva ecuatoriana. ¿Cómo no? ¿Cómo no lo recuerdo? Fue muy simpático. Fue un momento glorioso. Claro, y cuando Chávez le ordena al general movilizar 10 brigadas a la frontera, el general todo gordo, casi no se puede parar, como ordene. Sí. Nunca llegaron las tropas, nunca llegaron los aviones ni los tanques de guerra. Pero eso que hizo Uribe en 2008, o sea, bombardear un campamento terrorista de la FARC en territorio del Ecuador, ¿no? Entrar y salir. ¿Lo hará Duque ahora en 2019 con los campamentos terroristas en Venezuela? ¿Se atreverá a entrar y salir? La operación de Uribe del 2008, que tanto ha criticado a la extrema izquierda, fue una operación además humanitaria, y no quiero ser cínico. Fue una bella operación humanitaria porque se bombardeó al Ecuador en el marco del derecho internacional público. Uribe estaba totalmente habilitado para hacerlo. Y una vez se produjo el bombardeo, la policía, que no el ejército colombiano, entró al campamento donde tuvo lugar la operación a rescatar a los heridos, a rescatar a las personas que estaban allí para atenderlas y salvaguardarlas. Obviamente a recoger la evidencia, que fue el famoso computador de Raúl Reyes, que acabó con toda la izquierda colombiana, la puso en evidencia. Pero ¿tú crees que Duque será capaz de otra bella operación humanitaria como la ha descrito tan genialmente? ¿Tú crees que Duque será capaz? ¿Se atreverá? Yo no conozco una operación militar que se anuncie en primera plana en el New York Times. El factor sorpresa juega. Sí. Y Maquiavelo decía que el engaño y la mentira es una gran virtud en tiempos de guerra. Quizás el presidente Duque, que ha observado un discurso bastante conciliador frente a este nuevo desafío del dictador Maduro, a lo mejor está craneando otra cosa. Pero el derecho público, el derecho internacional, ¿se lo permitiría entrar y salir de Venezuela para capturar terroristas colombianos? Tiene todo el sentido del mundo. Estamos hablando que Venezuela se convirtió en el refugio de los más peligrosos narcotraficantes que tiene Colombia, narcotraficantes que financian la guerra, que atentan contra nuestra democracia y contra nuestra sociedad, que era lo que estaba haciendo en su momento Raúl Reyes en el 2008. Yo creería que no hay ningún inconveniente para hacerlo. Ahora, ¿lo hará? ¿Tomará la decisión? Yo creo que no lo va a hacer. Yo creo que no lo va a hacer. Tú conoces muy bien a Duque, yo no tanto, pero he entrevistado 2 o 3 veces. Y creo que Duque en ese sentido no es Uribe, desgraciadamente. Es decir, creo que Duque es mucho más comedido, es mucho más prudente y conciliador. ¿No crees tú? Era Roosevelt o el que decía que prefería ser suave en el discurso y duro en las acciones. Creo que era Roosevelt. Ojalá que sea el caso. Miren, hay momentos en la vida en que los líderes deben tomar decisiones, aunque sean impopulares. Ahora lo que vemos son unas baladronadas de Maduro. Realmente a mí me causa risa esas imágenes que veíamos al principio del programa. Unos gordiflores ahí, militares, todos con uniforme distinto. Pero si llegasen a hacer algo, el presidente Duque es un hombre que ha tenido un discurso coherente en materia de la defensa de nuestra soberanía y de nuestra integridad. ¿Y el ejército colombiano es muy superior al venezolano?
En materia de espíritu de combate, por supuesto, es que el ejército colombiano lleva 50 años enfrentando el desafío terrorista. Exacto. Y esto es un desafío terrorista, esto no es una guerra convencional. No. Ahora, a Maduro esto le sirve, digamos, yo a Maduro lo veo encantado, ¿no? Porque distrae la atención en el plano doméstico, distrae la atención, sugiere que hay una amenaza inminente de que Venezuela va a ser invadida, siempre hay incautos que le creen, y lo creo capaz, porque así de desenfrenado es una bestia redomada, de provocar alguna escaramuza, algún incidente en la frontera. Te voy a hacer una reflexión. Sí. ¿Cuál es el periodista que más incisivamente le amarga la vida al señor Maduro? Tú. ¿Cuántos días llevas dedicándole de tu programa al análisis de la frontera? Claro que le sirve, porque la atención de la opinión pública, del mismo pueblo venezolano, de la región, gira en torno a la movilización de sus tropas para hacer los ejercicios de guerra a la frontera. Hoy la reunión de la OEA y la decisión del TIAR, que es muy importante, esa decisión de decir, aquí hay un tratado que además es un tratado antiquísimo, es anterior a la existencia de la OEA. Año 47. Sí, un año antes de que la OEA empezara a existir. Correcto. Y dijeron... originalmente el Tratado de Río. Era el Tratado de Río. Sí. Ok, vamos a reunirnos en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas ahora a finales de septiembre, los cancilleres, y vamos a explorar y analizar la situación a fondo. Para Maduro esto es un bálsamo. Un bálsamo. Por supuesto. Yo estoy triste con esto del TIAR porque el Perú se abstuvo en la votación, no sé si sabías. El canciller chileno Teodoro Rivera dijo que Chile desaprueba completamente el uso de la fuerza, de la violencia para liberar a Venezuela. Es verdad que tenemos 10 votos de los 19 del TIAR, tenemos 10 votos, pero no es menos cierto, Ernesto, que cuando se habla de usar la fuerza militar... No, se espantan todos. Todo el mundo se espanta. Pero a mí lo que más me preocupa es la ambivalencia en el mensaje dentro del gobierno colombiano. A ver, explícanos eso, por favor. Porque yo criticaba a la señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y tú me hiciste una observación muy pertinente. Yo también la critico porque la política exterior del Estado colombiano recae en el presidente y su ministro del ramo, es decir, en el canciller. Correcto. Hoy vimos a un canciller, Carlos Holmes Trujillo, coherente, contundente, muy vehemente en la OEA, haciendo unas denuncias muy documentadas, y paralelamente la vicepresidenta metiéndose en un terreno que no le corresponde. Correcto. La vicepresidenta de Colombia cumple una sola función: levantarse y esperar y preguntar si el presidente está vivo. No tiene ninguna otra función constitucional, reemplazar al presidente de la República en sus ausencias temporales o permanentes. Claro. Y la señora se está metiendo en asuntos de la política exterior. Claro, que no es su competencia, correcto. Y además, me parece que su discurso era demasiado blandito. Melifluo. Baboso. ¿No? ¿Sí? No, que no podemos ser belicistas, pero oiga usted, hay una guerra declarada contra Colombia. ¿Se acuerda, Jaime, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, que en Europa todo el mundo hablaba de paz? Sí. Y la pacificación, y el desarme, y hablar de armas era una herejía. Y ahí un señor levantó la mano que se llamó Winston Churchill y dijo, cuidado, cuidado que la culebra sigue viva, esa culebra de Alemania, ellos no van a respetar el Tratado de Versalles, no se van a acoger a las condiciones que les fijamos, tenemos que tener cuidado. Y le decían que era un belicista, que estaba loco, que era un hombre absolutamente descontextualizado. La historia le terminó dando la razón. En Colombia hay personas que no ven lo de Maduro como una cuestión de menor cuantía, sino de mayor cuantía, con una diferencia: que nuestra oposición política en Colombia no es una oposición leal. La izquierda de Colombia es una izquierda canalla, es una izquierda miserable, porque todos sus principales voceros aplauden a Maduro, respaldan a Maduro. Vimos hace pocos días a los, comillas, senadores de las FARC, que son unos cuatreros, unos violadores, unos miserables, no voy a decir la palabra grande, estaban en Venezuela invitados por Maduro respaldando la revolución chavista. Gustavo Petro fue el gran cerebro de la creación de ese monstruo que fue Hugo Chávez, cuando Chávez estuvo asilado en Colombia. Quien lo cuidó, lo acompañó, lo forjó de alguna forma fue Gustavo Petro, que es uno de los jefes hoy de la oposición. Es decir, de alguna manera Colombia está invadida porque la oposición política interna colombiana es prochavista, es promadurista, y entonces estamos en el peor de los mundos.
¿Y qué puede hacer Duque? ¿Qué le aconsejarías tú? Porque mi percepción es que mucha gente que votó por Duque no está tan contenta con él. Le critican excesiva suavidad o complacencia con nuestros enemigos. ¿Qué le aconsejarías tú? Yo creo que el presidente Duque es un hombre coherente con su discurso, con su forma de pensar y con sus planteamientos en campaña política. Es verdad que hay un sentimiento de desconsuelo más que desconcierto, porque muchos de sus electores esperaban un poquito más de contundencia y de vehemencia. Querían ver a Uribe y ven la sombra de Santos. Yo le digo a esas personas que tengan un poquito más de olfato, porque basta oír a su canciller hoy en Washington. Sí, sí, muy bien. Vuelvo a decirlo, la política exterior está en manos del presidente de la República y de su canciller. Sí. Y su canciller fue absolutamente contundente hoy en Washington. Y fue la voz del presidente Duque en Washington denunciando a Maduro. Ahora, ¿yo qué le recomendaría al presidente Duque? Que llamara al presidente Uribe y le preguntara cómo fue que se hizo eso del Ecuador, que salió también, y fue una bella operación humanitaria. Qué buen consejo. ¿Cuántos colombianos no salvaron su vida a raíz de esa operación? Bueno, ¿Eso no es una operación humanitaria? Claro. Y si Duque lo hiciera, entrar y salir de Venezuela, capturar a estos bandidos, pasaría a la historia. Tenemos que ir un ratito a la publicidad. Regresamos enseguida con el gran Ernesto Yamure, brillante periodista colombiano. ¿Cómo te detesta la izquierda canalla de tu país, no? Bueno, pero eso me alegra mucho. Claro, hombre. Sí, claro. Claro. Uno es sus enemigos más que sus amigos. Por supuesto. Regresamos con Ernesto Yamure después de la pausa. Antes, una opción al consumidor. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Nos visita esta noche el brillante periodista colombiano Ernesto Yamure. Él fundó y dirige un portal de noticias, losirreverentes.com. Querido Ernesto, yo estoy muy preocupado porque, bueno, como sabes, yo tengo una profunda admiración por el expresidente Álvaro Uribe, ¿no? Creo que Uribe en la región ha sido nuestro Churchill, por así decirlo, ¿no? Un gran estadista, un hombre que en tiempos de guerra y en tiempos de paz resultó sabio, que ganó las principales batallas y que tuvo rivales de polendas enfrente y nunca se empequeñeció ante ellos. Chávez, por ejemplo, ¿no? Pero estoy preocupado porque veo que hay una persecución sañuda, viciosa contra él y que no es improbable que terminen metiéndolo preso. ¿Cuál es tu percepción de esto? Cuando Uribe era presidente de la República estaba sitiado. Toda la región estaba en manos del socialismo del siglo XXI. ¿A cuál? Chávez. El señor Correa. En el Perú estaba Humala. En Chile estaba la señora Bachelet. En Argentina estaba el clan Kirchner. En el Uruguay estaba el señor Mojica. Lula. Estaba totalmente sitiado. Y Uribe no se arredró. Uribe los enfrentó. ¿Y hoy qué pasó? La región está en manos de lo que es la antítesis de ese socialismo del siglo XXI, con excepción, por supuesto, del martirizado Venezuela. Ahora, Uribe dejó enemigos en todas partes, sobre todo en Colombia, y la rama judicial colombiana, que está fundamentalmente corrompida, hay que decirlo. Es que el juez de Uribe, ¿quién es? Unos magistrados que venden sus sentencias. Unos magistrados cuyos presidentes, anteriores presidentes, hoy uno está prófugo en el Canadá porque fue cogido en flagrancia, la bandola de la que él hacía parte, que vendían las sentencias. Unos magistrados que decían entre ellos que había que condenar a los funcionarios del uribismo por razones políticas. Hágame el favor que a usted lo condenen por razones políticas cuando cualquier persona que tenga una noción mínima del derecho sabe que las personas las condenan porque cometió un delito sí o no, punto. Que la justicia no funciona en Colombia lo hemos visto en estos últimos tiempos de una manera muy dolorosa, ¿no? Todas las repúblicas tienen una meretriz. Sí. En Colombia la meretriz de la república es sobre todo la Corte Suprema de Justicia, que es un antro de ampones. Y ese antro de ampones
es el que se atreve a llamar al presidente Uribe a una indagatoria. Ese antro de Ampones que fue el que liberó a Santrich. Sí, claro. Santrich hoy está escondido en Venezuela, rearmándose, traficando cocaína, organizando planes terroristas contra lo que ellos llaman la oligarquía colombiana, gracias a que ese antro de Ampones, la Corte Suprema de Justicia... La JEP primero y la Corte Suprema después. Por supuesto. Lo liberaron. La JEP le garantizó que no lo iba a extraditar. Y la Corte Suprema le dice, bien pueda, señor, váyase. Bien pueda y váyase. Ahora, ¿de qué acusan al expresidente Uribe? ¿De qué lo acusan? ¿Cuáles son las pruebas contra él? Uribe es víctima de una operación criminal urdida por un senador tremendo de la extrema izquierda que se llama Iván Cepeda. Sí, cómo no. Que durante los últimos 10 años se ha ido de cárcel en cárcel buscando testigos y ofreciendo dádivas a esos testigos para que mientan contra Uribe. Uribe denunció ese hecho en su condición de víctima, dijo, yo soy víctima de este montaje que está urdiendo este señor, y la Corte Suprema, esa misma que vende sentencias, esa misma cuyos presidentes están en la cárcel o prófugos, volteó la situación y convirtió a Uribe en victimario y no en víctima. Esto no lo entiende nadie. Y por eso el presidente tendrá que ir en la primera semana de octubre a una indagatoria. A una indagatoria en la que muy posiblemente la persona que le está tomando la diligencia le diga, bueno, señor, usted se queda... Prisión preventiva. Preventiva. 36 meses. Lo que sería absolutamente inconcebible y pondría en grave riesgo la estabilidad democrática colombiana. Pero puede ocurrir, ¿no? Como están las cosas planteadas, podría ocurrir. Es una opción que no es increíble, ¿no? Que este año 2019 la justicia de Colombia, que no merece llamarse así, libere a un terrorista como Santrich y pretenda meter en la cárcel a un gran demócrata, un gran demócrata como Álvaro Uribe, ¿no? Si la sociedad colombiana y la democracia colombiana no sucumbió a principios de este siglo, fue gracias a la acción decidida y valerosa del presidente Uribe. Ahora, ¿han intervenido el teléfono del presidente Uribe? ¿Era su teléfono o era un teléfono prestado? ¿Qué dice la conversación? ¿Qué es lo que pasó? La Corte Suprema, que le ha violado todos los derechos al presidente Uribe, dice que por error intervino el teléfono de Uribe porque estaban haciendo unas interceptaciones de otro congresista. Poco creíble, ¿no? Pero yo le hago una pregunta. ¿Usted conoce el timbre de voz de Uribe? Yo creo que una persona que esté oyendo, a los 5 minutos se da cuenta que el que está oyendo es a Uribe y no a la otra persona. Pero se quedaron 20.000 horas, porque le grabaron 20.000 horas de conversación. 20.000 horas. Ilegalmente, y después dijeron, no, estas conversaciones nos pueden servir, que eran ilegales, las legalizaron de la forma más arbitraria y las incorporaron como supuestas pruebas. No hay una sola mención del presidente Uribe, ya sea en sus conversaciones o en sus mensajes de texto, que indiquen el más mínimo comportamiento indecoroso. No hay delito alguno en las conversaciones que le han grabado ilegalmente, pero ¿qué delito fabrican los jueces deshonrosos contra él? Dicen que él está constriñendo a testigos en contra suya para que no testifiquen, cuando lo que Uribe ha dicho es, aquellas personas a las que los hayan buscado para testificar en contra mía, para mentir en contra mía, por favor díganlo. Sí. Ese es todo el proceso. No importa si de meter a alguien a la cárcel se quiere, no importa el argumento. La decisión política ya está tomada y es encarcelar a Uribe. Ahora entonces nos inventamos el proceso y lo llevamos a una indagatoria. Es muy triste y muy preocupante porque además me parece a mí que la justicia colombiana no ha actuado con celeridad respecto del escándalo de Brecht. O sea, contra Uribe no hay ninguna prueba real que lo involucre en delitos. Ahora, respecto de Santos, de la campaña de reelección de Santos del 2014, hay un montón de evidencias y de indicios, creo yo, Ernesto, ¿no?, de que esa campaña recibió dineros de Odebrecht que no fueron reportados, declarados. ¿Por qué la justicia colombiana no ha actuado sobre Odebrecht y Santos? Porque posiblemente fue beneficiaria del carrusel de corrupción que se creó en el gobierno de Juan Manuel Santos. El maridaje de Santos y Odebrecht no es del 14, viene desde el 10. Del 10. En el 2010, Odebrecht también le dio plata a la elección de Santos. Sí. Y en el 2014 se perfeccionó la operación criminal. ¿Cuánta plata crees que le dieron? Miren, todos los días surge una cifra distinta. Sí. Ya están hablando de 4 millones, 5 millones de dólares para el balotaje del 2014. Sí.
En Colombia nunca se emplean grandes sumas de dinero en las campañas porque la ley lo prohíbe. Por debajo de cuerda, por supuesto que corren ríos de dinero. Ríos de mermelada. Pero de mermelada. Nunca se sabrá, porque pues, el delito nunca deja certificados ni facturas. Sí. Pero fueron tantos los miles de millones de pesos que corrieron que facilitaron la victoria de Juan Manuel Santos en el 14, es así de claro. Pero hay una investigación contra Juan Manuel Santos a Juan Manuel Santos lo está investigando en el Congreso de la República un congresista que es un fanático, un obsecuente militante del santismo. Sí, o sea, es una broma. Es como si algún día tú me tienes que investigar y juzgar a mí o yo a ti. Claro. No va a pasar nada. Entre amigos no se tapan todo. O sea, Santos no va a ser investigado, jamás. Santos no va a ir a la cárcel por recibir dinero de Odebrecht, pero probablemente Uribe sí va a terminar encerrado en un calabozo. Yo creo que si ese escenario llegara a presentarse, la sociedad colombiana va a terminar muy convulsionada y no va a ser sano para nuestro país. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo podría eso, imaginémonos diciembre, Álvaro Uribe injustamente preso, ¿cómo podría eso afectar a la democracia de tu país? Yo creo que los seguidores del presidente Uribe, que son ciudadanos de a pie, demócratas integrales. ¿Cuántos votos sacó Duque? ¿10 millones? 10 millones de votos. Bueno. Pues es que Uribe se las ha ganado todas. Es que Uribe ganó la del 2002. Cuando ganó él, 2006 cuando se religió, 2010 cuando montó a Juan Manuel Santos. Claro, ganó Uribe la del 14 se la ganó Uribe, pero Santos se la robó. Se la robaron a Zuluaga. Exactamente. En el 2016 Uribe se ganó el plebiscito contra todos los pronósticos y Santos se lo robó. En el 2018 el candidato de Uribe, que es el presidente Duque, ganó las elecciones. Uribe se las gana todas. Pero esto puede ser terrible, ¿no? Y además una gran victoria moral para Maduro. No solo protege a los terroristas colombianos, sino que meten preso a Álvaro Uribe. Esto sería terrible, ¿eh? Yo quisiera que ese escenario no se presentara. Yo también. E insisto en que sería muy grave porque la desestabilización social del país sería muy grande. Y el presidente Duque ahí tendrá que tomar una decisión. Yo creo que el presidente Duque, frente al caso del presidente Uribe, ha sido muy distante frente a este caso particular. Sí, yo también. Yo creo que ha sido muy timorato, muy timorato. No son pocos los uribistas con los que he conversado que extrañan, por decirlo menos, un mensaje del presidente Duque. Frente a un eventual encarcelamiento injusto del presidente Uribe, yo creo que el presidente Duque tendrá que romper su silencio, es mi impresión, ¿no? Pero mira, yo no soy un hombre de leyes, no conozco las intrincadas leyes colombianas, no conozco de qué manera Santos las enmarañó, las enredó para dejar todo maniatado, porque lo cierto es que Duque casi no puede gobernar, gobierna desde la sombra Santos. Dicho eso, tiene que haber una manera humanamente posible para que en Colombia se haga justicia. O sea, por lo pronto que se acabe ese tribunal absurdo que son las JEP, ¿no? Y que la Corte Suprema, bueno, sea adecentada de raíz. Tiene que ser posible, no sé cómo. Un referéndum, una nueva constitución, pero tiene que ser posible, Ernesto. Vuelvo al punto de la meretriz de la República. Sí. Esa meretriz de la República no se va a extraer con atentos llamados para que por favor se retire. Claro, no se quiere retirar. No se quiere retirar porque es la meretriz. Claro, es la meretriz. Donde todos se divierten, sobre la que todos se divierten. Hay que sacarla y hay que sacarla de raíz, y sacarla de raíz es a través de una constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente, concentrada única y exclusivamente en el asunto de la justicia. Bueno, y hay que ganar tiempo, hay que hacerlo. Pero para eso se necesita un liderazgo del gobierno. Si el gobierno toma la decisión de hacerla, seguramente esto sale adelante y sale adelante muy rápidamente, porque además el país, la sociedad lo necesita. Es que el escándalo es aberrante. Ver uno a los magistrados, a los presidentes de la Corte. Ayer le estaban haciendo imputación de cargos a un expresidente de la Corte Suprema porque había pedido un soborno de $7 millones a un corrupto exgobernador de un departamento colombiano. Y es de todos los días, todos los días. Algún día tendrán que hacerlo, yo creo que va a ser más temprano que tarde. Mira, si el Perú, que no es un país muy distinto de Colombia, que tiene un per cápita más o menos como el de Colombia, que no tiene una tradición democrática como la de ustedes no tienen un golpe militar desde Rojas Pinilla,
¿no es cierto? Eso ha Que pasado eso muchas fue décadas. tampoco, eso fue una dicta blanda, la de Rojas, tampoco fue nada. Bueno, pero lo que quiero decir es que no hubo ruptura constitucional, democrática. Quiero decir, en el Perú hay una justicia más o menos independiente que funciona con bastante eficacia. A veces se excede. Pero es admirable en la región, para los estándares de la región. Para los estándares de la región, ¿me explico? Sí. Entonces, a veces uno dice, bueno, aquí quizás se ha propasado un poquito, pero la gente que recibió dineros de Odebrecht y que no hizo el uso debido de ellos ha terminado presa. Como debe ser. Además. Como debe ser. Entonces, ¿por qué eso puede ocurrir en mi país y no en el tuyo? ¿No? Si no se hace una constituyente, jamás veremos una retirada pacífica de esa meretriz. Sí. Hay que retirar a la meretriz. Así de fácil. Bueno, presidente Uribe, desde acá le mandamos un gran abrazo. Sepa que estamos con usted, que lo seguimos queriendo y admirando mucho. Gracias, Ernesto, por venir. A ti, Jaime, por esta invitación. Siempre es un placer. Eres un campeón. Sigamos conspirando, ¿no? Pero por supuesto. Si algún día me meto en política, yo quiero que estés siempre ahí cerca de mí, por favor. Yo no sé si me den permiso. La señora Olga, hay que pedirle permiso. Un aplauso para Ernesto Yamure. Gracias. Regresamos después de la pausa. Ya volvemos. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. El presidente constitucional Guaidó está comprensiblemente indignado porque el dictador de su país prohija, apadrina a terroristas colombianos. Lo más grave que dijo el vocero del régimen esta mañana no fue eso, que ratificó la denuncia que hemos venido haciendo, que el régimen de Maduro ampara a narcoterroristas en Venezuela. Es decir, él dijo en esa misma declaración que Santrich y Márquez están en Venezuela y son bienvenidos. Ustedes lo escucharon hoy. Entonces, bueno, el régimen de nuevo debe ordenarse. Hoy el vocero del régimen ratificó lo que hemos venido denunciando durante semanas, que están amparando a narcoterroristas en Venezuela. Muy grave, además, cuando lo que estamos nosotros exigiendo los venezolanos, la mayoría de los venezolanos, es poner fin al sufrimiento de nuestra gente, es que atender la emergencia humanitaria compleja. Es grave, pero es normal, porque Maduro es él también un narcoterrorista. Cabello también es un narcoterrorista. Son colegas de las FARC y del ELN. Y de hecho, cuando las FARC estuvieron en La Habana, el narcoterrorista de Raúl Castro los recibía tan contento. O sea, es una reunión de colegas, una cosa de camaradería fraternal. El dictador narcoterrorista Maduro llama asqueroso a un periodista de la France Press. Por ahí sacó la agencia francesa de prensa, AFP, un artículo firmado creo que por un periodista en Caracas, Jorge Rodríguez. Yo lo leí hoy, asqueroso. Un artículo o un reportaje de la agencia AFP, agencia France Press de noticias, asqueroso, donde dice que las firmas que el pueblo ha dado lo ha hecho obligado y chantajeado por el gobierno. Que el gobierno ha chantajeado al pueblo, que le va a quitar la caja CLAC si no firma. Y luego, para demostrar que él no chantajea al pueblo, chantajea a su audiencia. Fíjense. Levanten la mano los que han sido chantajeados. Nuestro pueblo es un pueblo consciente y libre. Quien ha firmado es porque le ha dado la soberana gana de firmar, por su conciencia, por su rebeldía y por su fuerza, señores de la agencia AFP. Levanten la mano los que han firmado por rebeldía, por conciencia, por humanismo. Ha sido una firma de conciencia bolivariana, de conciencia nacional. Hasta el domingo 15. Eso que vimos era en toda la línea una extorsión, un chantaje público, ¿no? Levanten la mano los que han firmado chantajeados. Bueno, eso era un chantaje, una amenaza, ¿no? Si alguien levanta la mano, lo arrestan y lo llevan a una mazmorra del helicoide y lo torturan. Entonces es el dictador extorsionando, chantajeando, sembrando el pánico y el terror entre la gente inocente, ¿no? En efecto, la gente firma para obtener a cambio de esa
simulada lealtad política a algunas prebendas, algunas canonjías de la dictadura, que son como alpistes que la dictadura le echa a los loritos, ¿no? Entre tanto, la gente se apresura a firmar los planillones de Maduro porque algo habrán de recibir a cambio, ¿no? De verdad, yo soy venezolana ante todo, no opino ante criterio político, no estoy, como lo dijiste, no estoy en ningún partido político, solamente soy venezolana, amo mi pueblo y de verdad que no me pienso ir a otro país. Por eso vine sencillamente a firmar, porque soy venezolana. ¿Qué rechazas de esos ataques? Rechazo ese bloqueo, rechazo el bloqueo alimenticio que hay, rechazo esa guerra económica que tenemos. Bueno, ella no practica el bloqueo alimenticio contra sí misma, ¿no? Porque es una auténtica tanqueta rusa la señora. Está bien comida la tanqueta, o sea que ella dice rechazo el bloqueo, pero ella no practica el bloqueo, ella come bien. Regresamos después de la pausa. Solo para recordarles, y perdonen que sea un poquito majadero, que el 27 de septiembre, que cae viernes, voy a estar en Santiago de Chile, a las 7:00 de la noche, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Es una suerte como de feria de libro, pero llamada Festival de Autores. Y voy a hablar de cómo y por qué me convertí en un escritor hace exactamente 25 años que salió mi primera novela, No se lo digas a nadie. Espero que me inviten a la Feria del Libro de Panamá, ya que está nuestro amigo que vive aquí en Panamá, Josep Ferrer, ¿verdad? Un catalán panameño que está recordando con mucho cariño a Barbarita Hernández, que te manda muchos besos. Ya regresamos, ya regresamos. Bueno, muchas gracias por hoy, gracias por vernos, realmente muy alentador sentir el cariño del público, recibir correos, mensajes, palabras de aliento, no solo desde Estados Unidos y Puerto Rico, ¿no? Nos ve gente en todas partes. Les agradecemos de corazón y esperamos estar a la altura de sus expectativas. Gracias, buenas noches. Ahora usted sabe que solamente New Money, su dinero rinde de verdad. Paquetes de 50, 100, 500 y $1000 rinde 15% al mes por 18 meses. Paquetes de 2.500, 5.000, 10.000 y $25.000 rinde 18% al mes por 24 meses. Coja y garantice su inversión y tenga muchos ganos en New Money.